digna. Ay, y que justamente esto además no solamente se dio desde el espacio psicosocial por los derechos humanos, desde las compañeras que han trabajado en esto, sino también en un proceso participativo con las propias familias, ¿no? Y con los propios colectivos con los que hemos tenido la oportunidad y el privilegio de trabajar. Pues desde aquí es que es importante plantear primero un agradecimiento a todas estas familias, a la presencia de las familias de las personas desaparecidas que han sido parte en distintas etapas de este protocolo y de la elaboración del protocolo, ¿no? Y que son familias que además, pues, no tendrían que haber estado aquí. Ayer lo comentaban en diversas participaciones, no tendrían que haber estado en esta situación, no tendrían que haber estado en estos espacios, en estas iniciativas, porque no tendrían que haber vivido esto nunca, ¿no? Punto aparte, a partir de lo que vivieron y de lo terrible que ha sido el camino, son personas, son familias que han estado dispuestas de corazón, desde el amor, ¿no? A construir colectivamente y a plantear sus experiencias para abonar a que lo que ellos tuvieron que atravesar y ellas tuvieron que atravesar no lo atraviese nadie más, ¿no? Convertir su experiencia de dolor en aprendizajes y en herramientas para otras personas. Queremos agradecer también a las organizaciones que han formado parte de esto, organizaciones no solo dentro del espacio psicosocial, sino compañeros y compañeras de fuera que nos han apoyado en la revisión y en la retroalimentación. Ayer tuvimos la hermosa oportunidad de tener a Susana Navarro del ICAP también en la mesa, compañeros del CICR que estarán el día de hoy también por aquí, compañeras del equipo argentino de antropología forense, con las que también intercambiaremos en esta tarde. Y pues a todo un equipo que apoyó en la revisión, en el diseño de todo este trabajo de manera súper sencilla, ¿no? Los objetivos de este protocolo, ¿cuáles son? Muy a grandes rasgos los voy a plantear. De base, de eje, es incorporar de manera transversal la perspectiva psicosocial durante todo lo que implica los procesos integrales de búsqueda de personas desaparecidas. En este sentido, aunque el protocolo plantea que es de notificación, de la identificación de personas y restitución digna, no se reduce solamente a esos momentos, sino que abarca todo lo que tiene que ver el proceso integral de búsqueda de personas desaparecidas, incluyendo la identificación, la notificación, la restitución y todo el seguimiento incluso posterior a la restitución. Tiene como objetivo también poder comprender de una manera pues, más horizontal las necesidades de las víctimas en los procesos forenses, ¿no? Con énfasis en los momentos de notificación y garantizar el respeto a la dignidad y a los derechos de las personas que han sido víctimas, de todas las familias que han participado en estos procesos. Determina también las fases de la notificación. Es bien importante que plantea no solamente el rol, sino las responsabilidades y los distintos mecanismos de coordinación que tendrían que tener las autoridades y las instancias, tanto federales como estatales, ¿no? En estos procesos y los mecanismos para garantizar no solamente los distintos derechos y el bienestar de las víctimas, sino el derecho a la participación activa de las familias, ¿no? Y no solamente las familias, sino de los colectivos, de quienes les acompañan, etcétera, etcétera, ¿no? El protocolo consta de 9 apartados, ¿no? Que pues por una parte introduce hablando de la importancia no solamente del enfoque psicosocial, sino del trabajo multidisciplinar, transdisciplinar, ¿no? Para enfrentar esta crisis de derechos humanos y esta grave crisis forense, ¿no? Y ahí pues sí, el enfoque psicosocial como un eje transversal. Habla también de el marco normativo que tiene que ver con los procesos forenses, tanto a nivel nacional como internacional, los distintos estándares que existen al día de hoy al respecto, y además tiene un glosario que nos puede ayudar a establecer puentes de trabajo, ¿no? En las distintas espacios, ¿no? Y tiene conceptos tanto psicosociales como jurídicos, como forenses, de manera que podemos de verdad hacer este diálogo transdisciplinar entre las distintas personas y roles y actores que forman parte de los procesos forenses. Tiene unos apartados, hay más de uno,
que hablan de los impactos psicosociales de la desaparición en general, ¿no? Los impactos generales, pero también de los impactos psicosociales de la identificación y de la notificación forense, ¿no? Cómo esos momentos, esos procesos, si no son bien realizados o si no son cuidados, ¿no? Pueden llegar a tener diversos impactos y que revictimicen a las personas y a los familiares de personas desaparecidas, ¿no? Incluso en un apartado plantea una comparación de malas y buenas prácticas desde las experiencias, no desde la opinión de las organizaciones, sino de las propias experiencias de los familiares, lo que hace tremendamente enriquecedor, ¿no? Este protocolo, porque efectivamente nos habla de las cosas que en terreno y en realidad no se han hecho bien y otras que son pues, prácticas prometedoras que se pueden ir recuperando. Desarrolla distintas fases, ¿no? El propio protocolo, como la exhumación, el análisis forense, la preparación de una notificación, la notificación en sí, todo lo que hay que esperar, la restitución y todo el seguimiento, ¿no? Y pues como les decía, todos los mecanismos de coordinación entre las instancias, desde fiscalías hasta las comisiones de búsqueda, las comisiones ejecutivas de atención a víctimas y todos los espacios de trabajo y grupos que participan, ¿no? Tanto institucionales como no institucionales dentro de los procesos forenses hoy en día en México, ¿no? Y habla mucho de los derechos de las víctimas a la participación, ¿no? Y del trato digno y de los derechos a la información que tienen las víctimas en estos procesos, ¿no? Es un texto tremendamente valioso, ¿no? Y que surge además no solo de una necesidad, sino de la experiencia de las propias familias. En este sentido, pues les invitamos a revisarlo, ¿no? A darle lectura, ojearlo, alimentarlo más y más. Y para poder además alimentarlo y poder dinamizar el diálogo, pues el protocolo no solamente surge como un texto, como un documento, sino que se ha construido una página web que pues no solamente contiene este documento, sino en donde se puede hablar, intercambiar, dinamizar, ¿no? La discusión. Y en este sentido, pues les invitamos no solamente a ojear el protocolo, sino a visitar la página, a meterse en cada una de las pestañitas, a escribir, a intercambiar, a discutir, a dialogar, ¿no? Ahí. Y por ahí pues lo tienen en la pantalla, la dirección es notificaciondigna.mx. Este sitio se va a seguir alimentando, ¿no? No solamente con las voces de los propios familiares que han desgraciadamente atravesado esta experiencia, sino con todas aquellas personas que quisieran abonar, ¿no? A poder seguir construyendo procesos dignos y respetuosos, ¿no? En el marco de esta problemática. Así que, pues nada, les agradecemos a todos y todas el interés y la presencia. Les agradecemos en particular pues a los familiares, a los colectivos que desde el amor, ¿no? Desde la dignidad, desde la digna rabia, ¿no? Pues han estado construyendo y hemos podido construir en conjunto espacios como este. Pues nada, voy a dar la primera palabra después de esta breve, no tan breve introducción. Pues paso entonces ya la voz a Carmen Alicia Rosas Morales. Ella es madre de Edgar José Gil Rosas y es miembro además del colectivo de las rastreadoras del fuerte. Así que pues sin más, Carmen, bienvenida, muchísimas gracias y pues adelante. Ay, creo que justo Carmen tuvo un problemilla. ¿Estoy en lo correcto? Hola, hola. Carmen, ¿nos escuchas? Ahora sí. Ah, perfecto. Pues también te escuchamos muy bien y claro, así que adelante. Buenas tardes a todos y a todas los presentes y instituciones que nos acompañan. Mi nombre es Carmen Alicia Rosas Morales, mamá de Edgar José Gil Rosas, y desapareció un 13 de junio de 2018.
encontrado 8 de marzo, me llaman, pero me entregué hasta un 8 de mayo del 2019. Hoy estoy colectivo de rastreadoras del fuerte aquí en Los Mochis, Sinaloa. Soy una familia todas las personas, las familias. Carmen, creo que te perdimos un poquito, unos segunditos, perdón. Y no estamos escuchándote ahora. ¿Tú sí nos escuchas claramente? Ahorita sí. Ah, perfecto. Y ahí que contestaste ya te escuché muy bien. Perdón por la interrupción, nada más es que se había cortado de repente y ya no te escuchamos más. No me escucharon ni del principio. No, sí, escuchamos los primeros minutos. Creo que lo que se cortó fueron los últimos segunditos. Nos quedamos cuando estabas comentando que formas parte de las rastreadoras. Ah, ok. Híjoles, creo que sí tuvimos problemas importantes de conectividad con Carmen. No tenemos ahí la cortinilla de perdón, estamos teniendo problemas técnicos. Además, justo se acaba de soltar un aguacero por donde andamos, así que puede ser que eso haya tenido que ver. Entonces, ahí se reconectó Carmen. Vamos a ver si sí nos puede escuchar y si puede hablar. Bueno, pues en lo que Carmen puede conectarse, efectivamente, pues sí estamos teniendo problemas de conectividad en algunas zonas. Una disculpa, ahí sí que, ahora sí que es culpa del clima. Vamos a pasar con la siguiente palabra y pues en cuanto Carmen podamos ver, arreglar los problemas de conectividad, vamos a regresar. ¿Ok? No. ¿De dónde? Ay. Muy bien, entonces vamos a dar la siguiente palabra a pues Guillermo Fernández Maldonado Castro. Guillermo, bienvenido. Guillermo es representante en México de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de ONU México. Y pues bueno, Guillermo, de verdad que es un placer tenerte también en esta mesa compartiendo con nosotros, así que pues adelante, Guillermo, te dejo el uso de la voz. Sí, muchas gracias. Todos somos presas de la tecnología últimamente, de manera que hay que adaptarse. En primer lugar, por supuesto, agradecer la gentil invitación que se hace a la Oficina en México de Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos para participar en la presentación del protocolo que se ha explicado hace un momento. Y realmente es un honor el compartir el espacio, la mesa con Lourdes Rosales, madre de Jonathan Selma, de Carmen Alicia Rosa Morales,
que enfrenta, además de lo de siempre, las dificultades tecnológicas, madre de Edgar José Gil, de María de Jesús López, madre de Carlos Bautista, de Juan Carlos Trujillo, de la Red de Enlaces Nacionales, de Mercedes Doretti, del equipo argentino de antropología forense, Javier Yankelevich, de la Comisión Nacional de Búsqueda, y Marlene Hebig, del Comité Internacional de la Cruz Roja. Y yo lo primero que creo que hay que hacer es un merecido homenaje, reconocimiento al importante trabajo del espacio psicosocial por los derechos humanos. Sin la menor duda, cada organización integrante de este grupo ha realizado un trabajo encomiable para impulsar los derechos de las víctimas, especialmente las de desaparición forzada y por particulares. El trabajo conjunto logrado a través del espacio psicosocial y que además hoy se cristaliza en la presentación de este protocolo, ratifica en hechos, con hechos, el rol fundamental que está jugando la sociedad civil organizada y articulada en la reivindicación de derechos en el México actual. Los procesos de identificación de personas, notificación y restitución digna son procesos por su propia naturaleza muy complejos. Requieren de profesionales altamente especializados. Exigen una coordinación y un trabajo interdisciplinario. Pero además requieren una enorme sensibilidad y profesionalismo para el trato con las víctimas. Y todo lo anterior debe además partir de la base de que ellas son sujetas de derecho. Al igual que los procesos de búsqueda e investigación, los de identificación, notificación y restitución deben respetar y proteger los derechos de las víctimas. En sus observaciones de seguimiento sobre la información adicional presentada por México de 2018, el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas señaló la existencia de una emergencia forense en México, como ha sido anotado aquí, y recomendó, cito, garantizar que la recuperación, identificación, notificación y entrega de los restos de personas fallecidas a sus familias se realice con rigor científico, de forma digna y respetuosa, de conformidad con los más altos estándares. Recomendación a la que con seguridad Carmen Rosa Villa o Horacio Ravena hicieron alusión el día de ayer. El principio 3 de los principios rectores para la búsqueda de personas establece como objetivo central de la política pública de búsqueda, cito nuevamente, la protección y apoyo amplio a las víctimas, incluyendo la atención y el acompañamiento psicosocial a las víctimas, y además debe contener medidas que eviten su revictimización o victimización secundaria. Desde la ONU Derechos Humanos celebramos que el protocolo que ha presentado el espacio psicosocial, propone precisamente la incorporación de estas perspectivas en etapas cruciales de la identificación. Es de esta manera que las víctimas quedan en el centro de la actividad científica que realizan los equipos de identificación. Confiamos en que este instrumento sea ampliamente difundido y apropiado para las familias y los colectivos, pero también esperamos que los estándares y buenas prácticas ahí incorporadas sean apropiados por las autoridades, tanto federales como estatales. Todas estas que tienen en diverso grado algún tipo de función en la identificación de personas, la notificación a sus familiares y la restitución digna de los restos. El objetivo central es que los derechos de las víctimas sean efectivamente protegidos en una etapa crucial de la identificación. Termino las breves palabras reiterando la sincera felicitación al espacio psicosocial por la elaboración y publicación de este protocolo y agradeciendo nuevamente la invitación a participar en este evento.
yo desde el inicio de mi trabajo en México mencionaba que en toda la región se había avanzado mucho en la parte de los abogados, es decir, en las normas, en la ratificación de tratados, en la mención de principios. Nada de esto tiene un impacto en la vida de la gente si no se implementa. Y la gran pregunta es el cómo. Y este protocolo realiza un enorme aporte respecto del cómo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Guillermo, por tus palabras y qué fundamental lo que comentas, en particular el énfasis que se pone justo a eso, ¿no? Que este protocolo sea de apropiación de las autoridades para implementarlo, para aplicarlo y justamente que vayamos mucho más allá de meramente lo normativo, que por supuesto que es importante y ha sido un logro y una conquista, ¿no?, relevante de las propias organizaciones, de los propios colectivos, de las propias familias, pero que por supuesto tiene que ir más allá en estos cómo, ¿no? Y en estos cómo sobre todo basados en la dignidad. Muchísimas gracias por esas puntualizaciones. Vamos a dar la palabra ahora sí a Carmen, que por acá ya la tenemos y que va a estar con la cámara apagada tratando de facilitar también este tema de la conectividad. Entonces, Carmen, por ahí, si nos escuchas y puedes poner ya tu micrófono para ver si nos podemos escuchar, si te podemos escuchar a ti también. Y mientras, ¿sí? ¿Ya? Te escuchamos. ¿Tú nos escuchas? Sí. Perfecto, Carmen. Pues una disculpa, estas cosas de la conectividad y sobre todo en climas lluviosos, por acá, por allá. Bueno, es un caos, pero muchísimas gracias también por el esfuerzo de estar ahí conectándote, reconectándote. Y pues una disculpa que pues perdimos el mensaje que estabas empezando a compartir y pues empezamos de nuevo contigo, Carmen. Muchísimas gracias y mucha disculpa por este abrupto tecnológico. Ok, no hay problema. Ok. Buenas tardes a todas y todos los presentes e instituciones que nos acompañan. Mi nombre es Carmen Alicia Rosas Morales, mamá de Edgar José Gil Rosas. Desapareció un 13 de junio de 2018. Entrado 1 de marzo, me llaman, pero me lo entregan hasta un 8 de mayo del 2019. Hoy estoy en un colectivo, rastreadora del fuerte de aquí de Los Mochis, Sinaloa. Soy una familia más que ha pasado por el desinterés de las autoridades. Este momento es una herramienta de antes. Una disculpa. Tuvo una desconexión. De nuevo, Carmen. Estamos aquí detrás, moviendo, haciendo cosas. Voy a tomarme también unos minutitos para ver el regreso de Carmen. Mientras tanto, Carmen. Sí. Dale. Nos quedamos en este protocolo, es una herramienta y ahí nos quedamos. Es una herramienta de notificación sobre todo en las personas desaparecidas. Creo que queremos que haya más, sobre todo en información e identificación de nuestra familiar. Esperamos que esto funcione de manera digna para atender a todas esas familias que llegan con tanta desesperación. Gracias.
Muchas gracias, Carmen. Y creo que incluso por sobre los problemas de tecnologías y conectividad, lo que nos compartes es muy importante y es muy potente. Justamente el deseo de que esto sea apropiado, que sea implementado y de la angustia que significa para las familias, ¿no? Todo el tránsito por estos procesos. Muchas gracias y creo que además incluso pues es muestra, ¿no? De a veces dificultades que no tomamos en cuenta y que ahora en época de pandemia pues aparecen, ¿no? Como que para algunos nos es tan sencillo llegar y conectarnos a una computadora y estar así. Y resulta que no en todos los momentos, no para todas las personas, no en todos los contextos, no en todas las regiones, incluso conectarse a un espacio como este es una dificultad y puede representar un obstáculo. Y esto es algo que viven y que experimentan familias y personas todos y cada uno de los días, ¿no? Entonces, si esto además luego lo trasladamos a los procesos tan complejos como son los forenses, y en este momento tan eje que es una notificación, tan potente que es una notificación, pues es más necesario que nunca generar herramientas que nos permitan hacerlos de manera digna y atender justamente a las familias, ¿no? Carmen, muchas gracias y gracias por el esfuerzo y la disposición a estar, ¿no? A pesar de todo y de estas cuestiones más tecnológicas. Eh, pues bueno, antes de dar la siguiente palabra, también recordarles que pueden hacer preguntas a través del Facebook, que serán retomadas para cuando terminen todas las palabras, vamos a hacer intercambio, así que adelante también hacer preguntas para cualquiera de nuestros panelistas. Y pues dejo ahora entonces con ustedes a Javier Yankelevich. Él es director de operaciones de búsqueda de la Comisión Nacional de Búsqueda de la CNB y también nos acompaña el día de hoy en este panel. Así que Javier, adelante, te cedo la palabra. Javier, ¿no te escuchamos? Hola, ¿me escuchan ahí mejor? Te escuchamos perfecto. Adelante. Vale. Vale, pues comienzo entonces. Primero quiero agradecer por la invitación y también darles muchas felicidades por finalmente presentar el producto terminado. En la Comisión Nacional de Búsqueda hemos seguido con mucho interés el desarrollo de este trabajo e incluso versiones preliminares del documento que hoy presentamos nos ayudaron a tomar decisiones en notificaciones sin vida que hicimos a principios de este año. Así que triples gracias por el trabajo, por la invitación a presentarlo, a comentarlo y por la confianza que supuso compartir con nosotros un borrador para ayudar a que nuestras notificaciones se acercaran al estándar de dignidad que se desarrolla en el protocolo que hoy nos convoca. Me han pedido que limite mi participación a 10 minutos, no es mucho, y para no irme por las ramas preparé un escrito que estoy leyendo. Preserva el tiempo, aunque pueda resultar menos dinámico y tal vez algo más árido que una exposición espontánea. Una virtud del documento es que reúne elementos hasta ahora empezando por los protocolos nacionales que ya existían. El primero Javier, perdón que te interrumpa, Javier. ¿Me escuchas? Hola, Javier. se llamaba Hola. protocolo Javier, ¿nos escuchas? de personas parecidas, las expectativas, tenía algunos problemas. Hola. Javier, querido,
Creo que ahora sí nos Uy, escuchas. estamos de malas con la tecnología. Sí, estamos Sí. totalmente de malas con la tecnología el día de hoy. La lluvia fue tremenda. Creo que ya te Sí. destrabaste, estabas un poco trabado, entonces te vamos a pedir que regreses un poquito y tal vez si sea necesario, pues también igualmente que nos sucedió con Carmen, quitar la cámara tal vez, Vale. pues tratar de ayudar lo más posible. Así que nada, pues tanto a ti como a los panelistas como al público en las redes, una disculpa, pues cosas que salen de nuestras manos en la era digital. Así que, pues nada, Javier, si estás por ahí, pues adelante. Va. ¿Se me escucha? Sí, ¿Se me escucha ahora? sí. Ok, bueno, vamos de nuevo. A ver, les quería agradecer por la invitación y darles pues, muchas felicidades por tener finalmente este producto que ha pues, traído mucho trabajo, ¿no?, para ustedes. Entonces les contaba que en la Comisión Nacional de Búsqueda hemos seguido con interés el desarrollo de este protocolo e incluso hay versiones preliminares del documento que nos ayudaron a tomar decisiones en notificaciones sin vida a principios de este año. Entonces, triples gracias por el trabajo de hacer este protocolo, por la invitación a presentarlo, a conversar con ustedes y por la confianza que supuso compartir el borrador con nosotros para ayudar a que nuestras notificaciones de este año salieran mejor. Me han pedido que hable 10 minutos, entonces voy a leer un texto que es más árido leer que hablar espontáneamente, pero bueno, ya suficiente tiempo hemos perdido con el problema tecnológico. Entonces, estaba empezando a comentar el propio documento. Creo que una de sus virtudes es que reúne elementos dispersos, empezando por los protocolos nacionales que ya existen. El primero del que yo tengo noticia en que se abordó el tema de notificación sin vida es el de 2015, que tiene un nombre largo, se llama Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Investigación del Delito de Desaparición Forzada, todo junto. Es un protocolo que hoy ya no está vigente, es, digamos, una herramienta jurídica obsoleta, pero creo que es importante decir dos cosas. Primero, que es el primer lugar donde había un capítulo de localización sin vida, notificación y entrega de cuerpos. Y segundo, y más importante, que en la primera nota al pie de ese protocolo había algo muy raro para un documento jurídico, y es que había un listado de personas a las que se les agradecían sus aportaciones. Y en ese listado están los nombres de las personas que trabajaron en el protocolo que hoy estamos presentando, entre otras Jimena y Valeria, lo cual pues da cuenta de una reflexión y un esfuerzo de incidencia continuados por lo menos desde hace 6 años, ¿no? Y hace más encomiable tener este producto y el esfuerzo de quienes pues se tomaron el tiempo de elaborarlo y de redondear y sistematizar todo lo que han observado y aprendido en muchos años de trabajo. También el último protocolo que creamos a nivel nacional, es un proceso del que yo participé directamente, es el protocolo homologado para la búsqueda, que entró en vigor este año, y la participación de las mismas personas y organizaciones, que fue reconocida en el informe final del proceso de fortalecimiento participativo, tuvo como efecto que incorporáramos la perspectiva psicosocial como eje rector operativo, y también que el apartado 6.2 sobre localización sin vida tenga varios párrafos dedicados a notificación y restitución dignas, y que en algún sentido espeje algunas de las cosas que trae el documento que presentamos hoy, ¿no? Entonces, el primer elemento creo que es recuperar de ellas mismas, ¿no?, y reunirlos en un paquete nuevo. Creo que el segundo elemento que se reúne es la propia experticia que tienen las autoras, ¿no?, como profesionales de la salud mental, y también, y tal vez más importante, como acompañantes de familias en búsqueda y acompañantes de largo aliento, ¿no?, porque no es lo mismo ser psicólogo que acompañar familias. Y no es lo mismo dar una asesoría, una orientación, unos primeros auxilios psicológicos que acompañar durante años. Entonces, me parece que hay mucho mérito allí, hay muchos años de experiencia que se condensan en las recomendaciones, en las definiciones y en los procesos que proponen en este protocolo que hoy presentamos. El tercer elemento que se reúne hoy
en este protocolo, en este documento, es mucha experiencia internacional, la que proviene de órganos internacionales y también la que proviene de otras latitudes. Por ejemplo, creo que se nota mucho cómo se recoge las normas mínimas del ECAP, ¿no? Las que publicaron en 2019 para búsqueda de migrantes, que son varias normas sobre notificación, restitución, eh, eh, y repatriación de restos y demás. Entonces me parece que hay aquí un buen trabajo también de investigación documental, de mantenerse al día con lo que se reflexiona desde otras latitudes y los saberes de otros contextos. Entonces también felicitarlas por eso. Y el cuarto elemento que se reúne en este paquete que hoy presentamos, y creo que es el más importante, es la voz de las propias familias, ¿no? Una fortaleza del documento es que no solo la experiencia de las familias se entrelee en cada párrafo, sino que su testimonio se lee directamente, ¿no? Está citado directamente en el protocolo. Esto me parece un detalle trascendental, ¿no? Me parece uno de los mayores aciertos del texto. En lugar de que los testimonios queden detrás del telón del documento como insumos, transcripciones en archivos de Word que quedarán en las computadoras de las entrevistadoras, son incluidas como parte del producto final, ¿no? Desde una institución de cara a una notificación sin vida, uno siempre se pregunta cómo se sentirá la familia, qué preguntas va a hacer, cómo me adelanto esas preguntas, de qué forma van a reaccionar. Y aunque no haya dos familias idénticas, leer directamente la voz de quienes brindaron testimonio nos ayuda a empatizar, ¿no? Solo leer esos segmentos, solo eso ya es ganancia para quienes tenemos entre nuestras actividades profesionales una tan compleja como notificar localizaciones sin vida. También hay que destacar algo importante. Estas familias aportaron su testimonio y reflexiones tras la notificación, es decir, ya habiendo localizado a sus seres queridos, ¿no? Y esto es importante porque no quitan el dedo del renglón y ponen su experiencia al servicio de mejorar los procesos institucionales, de prevenir que las deficiencias que vivieron se repitan en los casos de otras personas. Y creo que expresa la solidaridad que se forja en el movimiento de las familias que se encuentran para buscar, para acompañarse, para exigir que se busque y que hace que los desaparecidos se vuelvan de todas, ¿no? Entonces, me parece que ese mismo hecho también es para rescatarse. Entonces, el protocolo, esta reunión de elementos que nos dan en un cómodo paquete, es muy útil. En Comisión Nacional de Búsqueda ya lo hemos difundido con peritos, fiscales, familias, organizaciones, investigadores académicos, profesionales de la salud mental, acompañantes de la CEAP, personal de comisiones de búsqueda. Ojalá la gente a la que se lo hemos hecho llegar se anime a revisarlo, porque una cosa es tenerlo en tu teléfono o en tu mail y otra cosa es tomarte el trabajo de leerlo. Pero espero que de esas revisiones nos conduzcan a una reflexión sobre las prácticas institucionales de notificación que deben estar animadas, según la Ley General de Desaparición, por un principio humanitario, es decir, aliviar el sufrimiento. Y a veces la torpeza o negligencia generan lo contrario, ¿no? Y lo que tendría que ser, con toda su tristeza y sus contradicciones, un momento culminante de la búsqueda de una persona desaparecida, puede terminar siendo un episodio doblemente doloroso y revictimizante, ¿no? Entonces, espero que muchos de los colegas en las instituciones se tomen un rato para leer y para reflexionar. Como nota final, creo que el protocolo, y si no el protocolo que ya está terminado, el proceso de su difusión y los esfuerzos para que las instituciones nos lo apropiemos, se robustecería todavía más si se incorporara a este paquete un quinto elemento, que es la voz de los agentes institucionales que frecuentemente, bien o mal, realizamos notificaciones de este tipo. Y no estoy pensando en que se recupere la subjetividad de los funcionarios o estudiar cómo se vive el notificar. Podría ser interesante, pero no para este ejercicio. En lo que estoy pensando es en el relevamiento de dos tipos de datos. Uno, diversidad de casos, y dos, procesos institucionales. Y voy a explicar a qué me refiero y por qué creo que relevar esta información ayudaría a aplicar este tipo de protocolo en las instituciones. El protocolo que hoy presentamos trasluce una cierta inclinación a pensar que las desapariciones que terminan con una localización sin vida tienen la siguiente secuencia. 1. Las personas son capturadas. 2. Ocultadas. 3. Privadas de la vida. 4. Sus cuerpos degradados y escondidos bajo tierra. Esto puede ser lo que ocurrió, pero hay otras posibilidades. Recordemos que el concepto legal de persona desaparecida en México es persona de paradero desconocido, cuya ausencia se relaciona presuntamente con la comisión de cualquier delito,
no necesariamente desaparición forzada cometida por particulares. Recordemos también que las familias lucharon durante años para que todas las personas desaparecidas fueran consideradas como tales en este país y tuvieran derecho a ser buscadas, sin importar lo que se cree o se va descubriendo que les ocurrió impide localizarlos. Por ejemplo, pensemos en las miles y miles y miles de personas migrantes que fallecen en su esfuerzo por cruzar Estados Unidos por las zonas más peligrosas a causa de la política migratoria de Estados Unidos que los orilla a hacerlo por lugares como el desierto de Arizona. Están desaparecidas en la medida en que sus familias las buscan, pero no necesariamente fueron privadas de la vida por delincuentes, ni sus restos fueron degradados y ocultados por criminales. Las familias tienen derecho a la verdad, a la búsqueda, a ser notificadas con dignidad y a la repatriación y restitución, pero sus preguntas en la notificación no serán las mismas que las de una familia cuyo desaparecido fue capturado y asesinado, y para notificarlos dignamente también hay que adelantarse a esas preguntas y necesidades, ¿no? Nos acompaña en el panel una colega del equipo argentino de antropología forense, que es una organización que tiene décadas de experiencia en búsqueda de migrantes y que, digamos, ese escenario, ¿no? Ese supuesto que no es captura, ocultamiento, privación de la vida y esconder restos, bueno, creo que también escucharlas a ellas nos ayuda mucho a entender un supuesto, ¿no? Les voy a dar un ejemplo bien distinto, pero bien, bien distinto. Yo he notificado localizaciones sin vida de personas que murieron de causas naturales en albergues, aislados de sus familias tras años de desaparición y cuyos cuerpos fueron enviados por los albergues a las universidades. Eran personas desaparecidas, sus familias las buscaban, sufrían su ausencia y tienen derecho a la verdad. Dado que perdieron la vida, también tienen derecho a una notificación y restitución dignas. Sin embargo, una vez más, la secuencia de la desaparición es distinta. Las preguntas y necesidades durante la notificación también pueden ser distintas. Las familias quisieron saber si les habían tratado bien o mal en el albergue, por qué llegaron los cuerpos a la universidad. En un caso, la familia sospechaba que uno de los miembros de la familia había abandonado a la persona en la calle y luego había mentido al resto de los familiares y las autoridades. Entonces, cuando hicimos la notificación, sus preguntas tenían que ver con si esto había pasado, si se había cometido un delito. Entonces, creo que en la medida en que nos abrimos a más casos, aunque ningún protocolo pueda cubrirlos todos, porque no son anecdotarios, ¿no? Pero en la medida que nos abrimos a tipos de casos, a secuencias sistemáticas, a cosas que, criminales o no, pero que sistemáticamente causan la desaparición de muchas personas, los protocolos ganan porque responden ante una mayor diversidad de casos. Voy a cerrar con una ultimísima reflexión, ¿no? Otra cosa que creo que puede aprenderse relevando datos de quienes se dedican bien o mal a hacer notificaciones son los procesos internos de las instituciones, ¿no? Entonces voy a dar un ejemplo. El protocolo considera, y esto viene de la Ley General en materia de desaparición, que las fiscalías especializadas en desaparición forzada y cometida por particulares son las que llevan la investigación de la desaparición, interactúan con familias, realizan los hallazgos de restos, los recuperan y notifican cuando se alcanza certeza sobre la identidad. Esto muchísimas veces no es así. El caso puede estar en otra oficina, la de secuestro, la de trata, delitos de género, contra migrantes, contra menores o una generalista. Y además los cuerpos pueden entrar al MP porque una fiscalía encontró el punto de interés forense buscando una persona desaparecida, sí, que es como la secuencia que trae el protocolo, pero también por un hallazgo fortuito, y quien recupera ese cuerpo pues será la Fiscalía Especializada en Homicidio, ¿no? Entonces se crea una carpeta de investigación para investigar el homicidio de una persona desaparecida y una carpeta de investigación para investigar la desaparición de la persona a raíz de la denuncia de su familia, ¿no? Digamos, este problema se masifica por la crisis forense. Bueno, los problemas de organización interna de las instituciones pueden ser muy opacos, confusos, cambiantes, frustrantes, ¿no? Pero darse un clavado también podría facilitar la implementación de este protocolo, porque acercaría más lo que se está pidiendo que se haga a la manera en que está organizado el trabajo al interior de la institución que se espera que lo haga, ¿no? Y ya para cerrar, quiero reiterar mi agradecimiento con las autoras y con las animadoras de estas jornadas. Creo que es notorio que se trata de un trabajo que tiene muchos años de experiencia atrás y que la voz de las familias no está atrás, sino en primer plano, y que eso está muy bien, ¿no? Solo esos fragmentos ya deberían hacernos reflexionar y mejorar nuestras prácticas, y también celebrar que hayan hecho accesible este documento de forma masiva, gratuita, bellamente editado, ¿no? También hay que decirlo porque hay mucho trabajo detrás de la edición, y que sin duda lo vamos a convertir en un material de referencia para capacitación, ojalá también
podamos encontrar la manera en que incida en la construcción de normas jurídicas, ¿no? Es decir, que lo que aquí se plasma de algún modo como recomendaciones se convierta en deberes legales. Y muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias, Javier. Qué valioso y además, sin duda, creo que aportas algo que es importantísimo también a tomar en cuenta y que es esto que dices, ¿no? Las dificultades, las complejidades de los procesos dentro de las propias instituciones, algunos tienen el potencial de resolverse, otros que hay que pensar de manera más estructural, ¿no? Y pues por ahí justo comentando en interno, pues nada, estamos totalmente felices y dispuestas desde el espacio psicosocial a incluir ese elemento adicional que comentas y que son las experiencias de las y los propios funcionarios en estos procesos, ¿no? Y también que esto pueda dialogar, interactuar con todo lo que ya se ha ido trabajando en un otro ejercicio, ¿no? Pero que por supuesto que tiene muchísimo potencial. Y pues una vez que se conforme también el MEIF, que es el mecanismo extraordinario de identificación forense, que está próximo ya a conformarse, a empezar a operar, ¿no? Pues la idea es también buscarnos entre los distintos espacios para trabajar de manera conjunta. Así que harto que queda pendiente también en el trabajo con las instituciones. Lo importante será justamente esta apertura y disposición a ese trabajo conjunto, ¿no? Y a la voz no solamente de esta sociedad civil, organizaciones acompañantes, etcétera, sino como tú muy bien dices, la voz de las víctimas al frente, ¿no? Entonces, muchas gracias por eso. Javier, voy a pasar la voz ahora a Juan Carlos Trujillo. Juan Carlos, que también hay una historia larga ahí por medio de trabajo, de acompañamiento, pero de amistad también, de discusiones, de intercambios. No me dejará mentir Juan Carlos todo lo que hemos atravesado en estos años. Qué gusto verte en este espacio y muchas gracias también siempre por estar. Juan Carlos es parte de la red de enlaces nacionales y de la Brigada Nacional de Búsqueda, que ha sido también un espacio pues de resistencia y de construcción colectiva muy potente de los últimos años. Y bueno, ¿qué más digo yo? Más bien le dejo la voz a Juan Carlos. Adelante. Muchas gracias por el espacio, ¿vale? A todas y todos los que están aquí en ese espacio que nos importa. Pensé que iba a estar más preparado para poder estar aquí con ustedes, pero la verdad es que haciendo una reflexión profunda, se juegan muchas emociones, se juegan muchas cosas hacia adentro, porque te hace conectar, sobre todo el proceso tan inhumano, donde vernos inmersos, ¿no? Básicamente me presentaste, soy Juan Carlos Trujillo Herrera, tengo 4 hermanos desaparecidos, soy un miembro más de una familia de 8, media familia hoy está desaparecida, y a raíz de la desaparición de mis hermanos, como a todas las familias, pues nos tocan todo, ¿no? Lo más profundo, lo descomponen por sí mismo nuestra vida en pedazos, y hay una descompensación emocional que tiene un impacto muy profundo. Familias tengo que hacer nuestros propios jueces hacia adentro para buscar las maneras y los caminos más adecuados para poder lograr el objetivo final. Yo les decía en estos momentos que para mí en ese espacio en particular me juegan muchas emociones, porque el protocolo que hoy estamos presentando viene a atender una herida y viene a tenernos, a regresarnos, sobre todo, cómo hemos olvidado nosotros mismos a nuestra propia familia. Quiero decir, nosotros entendemos esa necesidad de poder ir a buscar
personas que hoy primero con una esperanza de encontrar, pero que a raíz de la desatención del Estado mexicano a buscarlas de la manera que sea, inclusive sin que nos importe, muchas personas como nosotros, yo en particular lo debo decir, cómo murió, de qué manera, lo que queremos es encontrar, lo que queremos es saber de él. Y cosa muy curiosa, lo que representa este protocolo, al menos para mí, es que se genera un camino de atención con contención a las familias, de poder ver esos momentos más vulnerables para que no se nos sigan cayendo, pero que muchos como nosotros, lo que necesitamos es seguir encontrando, seguir siendo duros con nosotros mismos, seguir no volteando a ver nuestro corazón, no seguir volteando a ver nuestras emociones quebradas para poder encontrar lo más valioso que hemos perdido. Y saber que el tiempo es nuestro peor enemigo, y saber que muchas personas hoy no queremos voltear a ver esas emociones quebradas, pero somos unos cuantos los que estamos en esa parte dura, en esa parte compleja, pero que el 80% de las familias tienen esa necesidad de poder encontrar, de saber cómo encontraron, de volver a retocarse ellas mismas, de volver a sentir ese consuelo en ese momento de la entrega digna, y que la mayoría de las instituciones es lo que menos les interesa. Que la mirada de la sociedad civil, la mirada de las víctimas es diferente a la mirada de las instituciones, y nos van a seguir viendo como números, como que ya pasó en el país, y con la emergencia a atender el proceso que hoy ustedes presentan. Por eso a mí este espacio me genera muchas emociones encontradas. Yo veo muchos espacios, muchas familias en esos espacios que van a encontrar un gran sentido en poder tener ese protocolo, poder tener este canal que les va a poder atender. Pero también hay un gran sector de familias buscadoras que repito, han perdido el miedo a poder encontrarse de manera directa con esos fragmentos que estamos localizando, y que al encontrarlos te tienes que ser duro contigo mismo, tienes que ser el peor juez para tu persona, porque no tienes tiempo para esperarte, para ver qué sentiste, para ver qué vas a recapacitar, para qué vas a reflexionar. Y para muchos de nosotros, cada resto que encontramos es un ser humano, es nuestro familiar, que todavía no tiene prueba de ADN y que puede ser mis hermanos, pueden ser mis sobrinos, puede ser cualquier persona que hemos perdido. Entonces, no voltear a ver esas emociones quebradas, esas emociones frustradas desde las instituciones, creo que hace una distancia muy profunda entre lo que hoy estamos enfrentando en el país. A eso me refería cuando hablaba sobre las emociones que a mí me pegan con este proceso, porque creo que es un proceso que permite tener una llave hacia lo desconocido, ¿no? Porque las familias van a tener que vivir este proceso, ojalá que sean todas las que lo vivan de esta manera digna, que logremos fortalecerlos con esta herramienta, y que el día de mañana volteen a ver a su familia, a sus hijos, sin haber sido tan lastimadas por las instituciones, y que tengan la fuerza para sosteniendo lo que de familia les dejaron totalmente quebrada. Creo que de no ser por esa herramienta hoy en día que están ustedes aquí presentando y agradeciéndoles sobre todo, ese puente que se cruza para poder llegar a las emociones, a los impactos con los niños, con los jóvenes, que quieren recibe los restos de la manera indigna como se siguen viviendo, no van a tener el sueño de poder entregarles de manera amorosa a sus nietos, a sus hijos, lo que hoy les está quedando, lo que les dejó este país desde el cero para sus familias. Por eso es para mí que este proceso, este protocolo, esta entrega digna es tan importante, porque va a marcar un parteaguas hacia un escenario que todavía no conocemos. Estamos en un proceso de enfrentarnos a lo desconocido, y esta herramienta permitirá generar esas fortalezas con las madres, esas madres buscadoras que hoy salieron de México a buscar a sus hijas y hijos, como un fenómeno casi único en toda Latinoamérica, que en medio de un conflicto armado han puesto el pecho a las balas sabiendo que hoy o mañana pueden morir, pero que no nos queda otra manera más que hacerlo. Sumado a la desgracia que ya van viviendo día con día, y tener la oportunidad de poder regresar a sus familias, a sus hogares, a un espacio donde puedan cerrar parte de ese ciclo. Yo la verdad quisiera agradecerles a todas, a todos,
Creo que son cosas que a veces como buscadores y buscadoras en la parte psicosocial, muchas familias no nos atrevemos a parar para decir cómo nos sentimos, cómo estamos o cómo vamos a enfrentar este nuevo fenómeno. El que ustedes como organizaciones, como compañeros, estén siempre pensando en nosotros, en qué sentimos, qué va a pasar el día de mañana, que comencemos a vivir cada uno este proceso, es de vital importancia porque además, como decía la compañera anterior, Carmen, son los únicos ustedes como sociedad civil que pueden generar este balance entre la mirada institucional y la mirada social. Creo que falta mucho por hacer, creo que seguiremos haciendo muchas cosas importantes, hay grandes retos en el país, pero en verdad sí siento que este protocolo va a ayudar a construir, a profundizar en las emociones en muchas familias, poder tener ese derecho de recibir de manera digna a sus familiares. Yo les agradezco mucho, Vale, Jimena, a todos los que están aquí, que de una u otra manera nos hemos cruzado en estos 10 años de camino y nos seguiremos cruzando por muchos más, que sigan pensando alrededor, enfrente y abrazándonos día a día para seguir caminando y generar ese tipo de contenidos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Y con esto último que comentas, me queda esta idea dentro del abrazo, más bien del acuerpamiento, ¿no? De cómo nos vamos acuerpando en estos procesos, ¿no? Y que es tanto el acuerpar justo en el abrazar, pero el acuerpar también simbólico, ¿no? De estarnos acompañando y de ir juntos y juntas en estos procesos. Y qué valioso también lo que comenta respecto a los impactos, ¿no? Y la importancia que es entender estos procesos no como un mero camino lleno de formalismos y burocracias y pues cosas que hay que palomear, sino que involucran primero a familiares que tienen varios impactos que están ahí al centro siempre, ¿no? Operando, pero incluso dentro de la notificación, pues que en estos nombres de restos, de cuerpos, no es un objeto el que se está entregando, son familias, son hijos, hijas, madres, padres, tíos, tías, hermanos, hermanas, son personas, ¿no? Son seres queridos que están siendo devueltos a sus hogares, no de la manera en la que se esperaba. Punto aparte, si es que ya se dan esas condiciones, pues tiene que ser de una manera digna, ¿no? Así que muchas gracias por tus palabras. Y pues no quería también dejar de comentar a propósito jalando un poquito de nuevo un comentario de Javier respecto al diseño, ¿no? Y que también es parte de los agradecimientos, no solamente a quienes han revisado este documento, a las y los compañeros acompañantes, a las familias, sino también al equipo que hizo todas las ilustraciones, que trabajó de manera muy cuidadosa, muy amorosa en todas las partes, imágenes, formato de las palabras, la letra, etcétera, de este documento que de verdad lo hace muy armónico, muy bonito también, ¿no? Entonces, un agradecimiento a Ana Rojas, ¿no? Y a Susana Pérez, que ellas con su equipo, pues fueron quienes hicieron este diseño, ¿no? Y que también, pues, es muy acorde, ¿no? No es un texto hosco, sino que es un texto muy, muy bonito. Le voy a pasar la palabra ahora a nuestra compañera Carla Hernández Mares. Carla es parte del equipo argentino de antropología forense, también un grupo que ha sido fundamental en México y en América Latina. Y pues sin más, Carla, muchísimas gracias por estar aquí y pues te cedo la palabra. Adelante. Muy buenas tardes. Pues más bien el agradecimiento es de aquí para allá, ¿no? Es un honor para el equipo, para todo el equipo, todas las personas que integramos el equipo argentino, el poder sumarnos un espacio que nos permita estar, que pueda abogar al dolor de las familias para la no repetición, el lograr que se tengan herramientas, se tengan acceso a las familias, a herramientas como el protocolo de notificación, que les permita que ya no vuelvan a sufrir esa tortura o es el enterarse, como ayer nos contaba la señora Eugenia, el enterarse por la radio, por la televisión, el que les llamen por teléfono para decirles una noticia tan cruel, tan difícil, ¿no? Entonces agradecemos este espacio, ¿no? Yo soy Carla Hernández, como me presentaban, soy parte del equipo argentino de antropología forense, que como su nombre lo dice, es una organización que nació en Argentina, ¿no? Nació en el 84, después de un proceso de dictadura
del 76 al 83 en Argentina, ¿no? En ese contexto es el que nace en el 84 este equipo, con la intención de poder apoyar a través de las ciencias forenses a la investigación de graves violaciones a derechos humanos, ¿no? Nuestro objetivo desde el 84 siempre es estar del lado de las familias, junto a las familias, acompañando a las familias. Y es así como les podemos compartir, como Javier nos decía, esta experiencia que hemos retomado a través de los años, toda esta oportunidad de estar cercanos a distintas familias en distintos contextos nos ha permitido entender la importancia que es de la participación de los familiares. Nosotros retomamos y abogamos y destacamos que este protocolo en toda y en cada una de sus páginas retoma la importancia de la participación de los familiares. Javier nos lo decía, pero es impresionante que el texto pueda entretejer protocolos nacionales, protocolos internacionales y la experiencia de las familias. Este entretejido te permite que nosotros podamos retomar lo que nos ha permitido todo este trayecto a lo largo de la historia, de entender que sin las familias no hay cómo avanzar en estos procesos, ¿no? No es que, y además es la importancia de que no solo participen en una parte del proceso, no es que solo en el momento en el que se notifique necesiten tener acceso a la información, sino creemos que es importante que en todo el proceso las familias estén participando, integrándose, que sus necesidades estén reflejadas. Y sin duda alguna este protocolo lo logra, ¿no? Logra sumar todos estos esfuerzos, que ya estamos hablando de una guerra contra el narcotráfico, una mal llamada guerra del narcotráfico que ya lleva más de 15, 16 años. Ya es una crisis forense que se ha sumado, que a través de los años ha ido en aumento y que hoy día tiene una urgencia de ser atendida, ¿no? Entonces, otro de los aspectos que a nosotros nos gustaría destacar como equipo argentino es que el protocolo tiene una mirada, desde el nombre lo dice, de interdisciplinario, ¿no? La importancia de que a lo largo de todo el documento se tome en cuenta la interdisciplinaridad, que podamos tener diferentes disciplinas para poder explicar y tener una entrega digna de los restos es tan importante, y a través de la experiencia la hemos visto en diferentes experiencias, ¿no? Cómo es tan importante que los peritos puedan expresarse en diferentes materias para poderle darle los resultados que la familia está necesitando, ¿no? Es un momento de tanto dolor que necesita poder tener una entrega, para que pueda ser una entrega digna, es importante el espacio de intercambio en el que las diferentes disciplinas puedan expresar cuál fue su trabajo, ¿no? A lo largo del texto, otro de los puntos que nos gustaría destacar del protocolo es que a lo largo del texto encontramos este mito, esta idea de que es importante dividir al perito o al experto de las familias, como este distanciamiento en el que no quieren que los peritos se acerquen a las familias, que puedan dialogar, que puedan ser explicados, ¿no? El trabajo como equipo argentino nos ha permitido encontrar que esto es una experiencia que no solo es en México, ¿no? En muchos países se cree que los peritos no deben acercarse a las familias o que los peritos no deben de hablar con las organizaciones no gubernamentales. Esta división, creer que el experto no tiene que acercarse, y lo plantearía como uno de los ejemplos que la doctora Doretti siempre nos menciona, es cuando nosotros vamos a un hospital, cuando estamos nosotros en medio de una situación de salud, no esperamos que sea el administrativo o el recepcionista el que nos dé el resultado sobre nuestro familiar, ¿no? Lo que nosotros esperamos es que sea el doctor el que se entiende las cosas, el que hizo el análisis, el que está presente viendo cuáles son nuestros síntomas, sea el que nos pueda explicar las situaciones. Entonces, a lo largo del protocolo vemos esta importancia de que se acabe con este mito de no hay por qué dividir los peritos de las familias, ¿no? Las notificaciones no tienen por qué ser notificadas o entregadas por los fiscales, por los ministerios públicos o por los jueces. Es de vital importancia la participación de los peritos, que tengan un lenguaje accesible para las familias, que se acerquen a ellos. A veces, a lo largo del tiempo que hemos trabajado en diferentes situaciones, nos cuestionamos si será que el perito le da miedo acercarse al dolor, no quiere escuchar el dolor de la familia, y por eso esa división. Puede ser una lógica de tratar de mantener la objetividad, tratar de mantener un perfil distanciado de la familia, pero la realidad es que se necesita acercamiento a las familias, ¿no? Lo que nos ha permitido estos años de trabajo, ver sobre todo en el momento del protocolo, de la notificación con las familias con las que hemos tenido acceso, hemos tenido la posibilidad de acompañarlas, es que
cuando entregamos las notificaciones y sí tenemos personal multidisciplinario que les entrega un dictamen multidisciplinario de identificación que también está destacado y subrayado en todo a lo largo del protocolo, la información que recibe la familia es completamente distinta a cuando solo se le entrega un examen de genética, ¿no? Es abismalmente distinto que una familia reciba un dictamen en donde solo vienen unos numeritos, en donde dice que porque tú diste una gotita de sangre, ellos hicieron mágicamente un cruce y es tu hijo. Es una entrega de un dictamen sin ninguna explicación, sin ninguna traducción, sin ninguna posibilidad que el familiar pueda tener acceso a esa información. Entonces, consideramos que este protocolo, este énfasis de la multidisciplinaridad, el que se ejerza, que los peritos sean los que puedan participar en esas diligencias, que puedan explicar, ¿no? Es de suma importancia, ¿no? Y aquí retomaría una de las frases que ayer Alejandra González Marín nos comentaba, ¿no? Dice, la forma se convierte en el fondo. Es tan importante esta frase que pareciera que nada más es sencilla de entender y lo que no podemos entender es por qué las autoridades hoy día no lo pueden entender, ¿no? Las consecuencias de una mala notificación, las consecuencias de no permitir que los familiares participen en el proceso de identificación y notificación, trae consecuencias. ¿Cuáles consecuencias hemos observado? Que las familias no crean que son los restos de sus familiares, que es ese familiar el que estaban buscando, que se queden con la incertidumbre, que vivan con el día a día de decir, sí, me entregaron un resto, pero yo no sé si es mi familiar. A mí solo me entregaron una caja sellada, donde me dijeron con un acta de defunción, y ese fue el único documento que obtuve. Si acaso un de dictamen a veces, pero no tuvimos ninguna otra herramienta para saber cuál es. Si es o no es nuestro familiar. Y eso va generando desconfianza. Hoy día he escuchado cantidad de familias en el momento que realizamos entrevistas que dicen, esta frase es que yo tengo miedo de que no sea mi familiar. Yo escuché que al pueblo de al lado, la familia de al lado, le entregaron unos restos y no saben si son los de su familiar, ¿no? Esas son las consecuencias de no llevar un proceso en donde haya una participación de la familia, que no haya una integralidad para entregarle la información, ¿no? Por último, a mí me gustaría señalar la importancia, que también el texto aboga, ¿no? En el sentido de la importancia de decirle la verdad a las familias, ¿no? Abogar por un proceso de derecho a la verdad, en el que no se les mire como, es mejor no les digo esto, qué tal que mejor oculto esto, o mejor no digo que no estuvo bien la investigación, o subsano este error de la investigación con este documento, tapo lo que yo creo que no tendría que saber la familia y asumimos, ¿no? Muchas veces las autoridades asumen que pueden omitir cierta información por cuidar a la familia, y eso no es así, ¿no? Eso es así, la experiencia que hemos tenido con el equipo es verdaderamente del otro lado, el que nosotros nos manejemos como peritos hablando con la verdad, diciendo todo lo que pasó, no ocultando absolutamente nada, permite que las familias tengan un proceso de dignidad, de aceptar de qué pasó, dónde pasó y de saber qué es, ¿no? Permite que las familias no se vayan a sus casas y se queden pensando todas sus dudas que no pudieron expresar frente al Ministerio Público, que se vayan con 50 dudas y no puedan decir y cerrar su proceso y poder decir si es mi familiar, ¿no? Si es aquí, ¿no? Creo que para poder llegar a este protocolo de notificación, una de las cosas que han estado señalando es si hace falta mucha capacitación de las personas que notifican en las instituciones de gobierno, ¿no? Si hace falta mucha capacitación, pero sobre todo empatía, que lo han estado destacando a lo largo de este webinar. Lo han mencionado diferentes personas. Si no hay una empatía de parte de los funcionarios, no hay una capacidad de usar un lenguaje que pueda ser accesible para las familias, ¿no? Eso ha imposibilitado que tengamos una entrega digna, y lo único que ha hecho que se acumule en esta crisis forense la cantidad de restos, la cantidad de familias que quiere que se les revisen si sí son sus restos o no. Ya no nada más es que encontraron o no sus restos, sino los que encontraron sí son o no son, ¿no? Entonces alarga el momento de dolor de las familias, que es por lo que estamos en esta mesa, ¿no? Tratando de decir cuál es la forma en la que podemos evitar que se alargue ese dolor, que de por sí la pérdida o la desaparición de un ser familiar no hay palabras para poder expresarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos abogar para que eso se acabe, ¿no?
que haya una restitución más digna. Entonces sí, sumaríamos a que falta la capacitación, pero falta mucho la empatía. Y pues agradecemos nuevamente el espacio. No, Carla, pues creo que es mutuo, creo que hay un gran agradecimiento también desde el espacio psicosocial y quienes acompañamos y las organizaciones hacia el equipo argentino de antropología forense, no solamente por todo lo que han hecho en la región desde los 80, sino todo lo que les hemos aprendido e incluso por la participación activa que han tenido en este protocolo, ¿no? Importante mencionar que el equipo argentino nos ayudó a revisar y a retroalimentar este protocolo, ¿no? Han sido parte activa de este proceso y de este documento final. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con el CICR, ¿no? El Comité Internacional de la Cruz Roja, y que ahora ya casi te doy la palabra, Marlene, fue parte también de la retroalimentación y de la revisión de este protocolo. Entonces, son espacios importantes, regionales, en el caso del CICR internacional, así global, que a partir también de lo que han aprendido en sus diversos espacios, en sus diversas regiones y lugares, nos han también brindado y alimentado con muchísimo aprendizaje, muchísimas herramientas que pues esperamos que se haya visto integrado dentro de este documento final, ¿no? Y que por supuesto la idea es seguir alimentando y seguir enriqueciendo. Así que gracias, Carla, gracias también, por favor, a través tuya a todo el equipo. Y sin más, pues voy a dar la palabra a Marlene Hebrig. Ella es responsable del proyecto Missing de México, del Comité Internacional de la Cruz Roja. También, pues, haciendo una labor muy importante al respecto. Así que nada, sin más, Marlene, adelante. Muchas gracias, Valeria. Y bueno, también desde el Comité Internacional de la Cruz Roja, pues agradecer la invitación a este espacio, agradecer el esfuerzo que se ha hecho alrededor de este protocolo, realmente contar con lineamientos para los procesos de identificación y notificación es algo fundamental para el bienestar de las familias de las personas desaparecidas. En mi intervención quiero compartir 3 reflexiones relacionadas con el protocolo y los momentos cruciales de notificación y entrega. Creo que estas reflexiones también hilan bastante bien lo que ya se ha venido compartiendo en este espacio el día de hoy y también el día de ayer. La primera tiene que ver con que la búsqueda, la investigación y la identificación realmente siempre deben de comprenderse como procesos interrelacionados y continuos. Es necesario pensar que el momento de la notificación y de la entrega son parte de estos procesos y deben de contemplarse como parte de ellos desde un inicio, ¿no? Para que no se fragmente un proceso que empieza desde que se desconoce el paradero de un ser querido. Los procesos de búsqueda, investigación e identificación responden a necesidades administrativas y legales de las sociedades, pero sobre todo a principios humanitarios tendientes a proveer respuestas a las familias. La notificación y la entrega digna es un momento importante, crucial. En este siglo lo hemos escuchado varias veces durante el trayecto de estos conversatorios, pero creo que sí, siempre es bueno recordarlo, ¿no? No solo en estos momentos cuando hablamos sobre los protocolos, sino desde toda la conceptualización de esos procesos, ya que es un momento que permite dar respuesta a las personas que buscan un ser querido, pero importante y algo que quiero resaltar, no es el cierre de este mismo proceso. Y eso es algo interesante y valioso también de este protocolo, porque toma en cuenta las necesidades de seguimiento, que los procesos no necesariamente concluyen con la notificación y la entrega. Regresar nombre e identidad a la persona no es suficiente para cumplir con el derecho a saber. La reconstrucción de las circunstancias es parte esencial de un proceso de identificación, pero más allá de eso, después de este momento de la entrega, hay otros seguimientos importantes que no solo incluyen la investigación, sino también una parte de asesoría jurídica sobre los derechos que surgen a partir de la restitución, los pasos legales a seguir, los pasos administrativos, pensar el acceso a la reparación integral del daño,
o la posibilidad de un trabajo de memoria si se así desea, o apoyo psicosocial o apoyo médico si es algo que se requiere. Son algunos de los temas que siguen también en el ciclo después de que se concluye la entrega. La segunda reflexión que quisiera compartir con ustedes tiene que ver con que la perspectiva psicosocial realmente debe de ser transversal en todo el momento, y creo que es otra bondad importante del protocolo. Citando el protocolo, nos habla de que el enfoque psicosocial permite poner a la víctima en el centro de los procesos, tomando en cuenta sus necesidades y derechos en cada una de las etapas de búsqueda, investigación y, en su caso, identificación y restitución digna. Por esta razón, y esto también es del protocolo, dicha perspectiva no es competencia exclusiva de equipos específicos de profesionales de la salud mental, sino se entiende como un marco que debe impregnar todas y cada una de las acciones de los diferentes equipos y profesionales de cada una de las disciplinas que intervienen. Y eso se relaciona con la reflexión anterior, ¿no? Que aquí estamos hablando sobre la notificación y la entrega, que es un momento dentro de un macro proceso, de muchos procesos que se hilan alrededor de la búsqueda, de la identificación y de la investigación, y que incluye y involucra muchos distintos profesionales en distintos momentos, y que esta perspectiva psicosocial es relevante en cada uno de ellos. Lo mismo o relacionado con esta reflexión, ¿no? Contemplamos que las necesidades que surgen tras una desaparición son tan diversas que sí se necesita un enfoque multidisciplinario, como también ya nos compartían desde el EAF. Y este enfoque multidisciplinario pues debe encontrar respuestas para las familias que contemplan también las dimensiones económicos, jurídicos, administrativos, psicológicos, psicosocial, además del reconocimiento y de la justicia. Todas las personas, y aquí enfatizo, que intervienen en los procesos de búsqueda y de identificación deben incluir en su actuar un marco psicosocial, contar con una preparación y sensibilización sobre las necesidades específicas de las familias de las personas desaparecidas. Cada profesional que tiene un rol operativo o de apoyo a las familias debe de comprender la diferencia entre una pérdida por fallecimiento y una pérdida por desaparición, que son vividas por el doliente de forma sustancialmente distinta. Empujar a las familias a pasar página o cerrar el capítulo cuando no hay certeza de fallecimiento o paradero provoca una profunda sensación de incomprensión y culpa en los familiares. Esto también es uno de los elementos que retoma el protocolo. Se debe de contar con conocimiento suficiente en este sentido para acompañar y proporcionar atención psicosocial adecuada y derivar los servicios diversos que se requieran, incluyendo a los de salud mental especializados si se requiere. Y creo que esto es algo que también vemos dentro de los procesos, ¿no?, que se plantean en el protocolo. No solo son los profesionales que deben de tener este enfoque. La tercera reflexión, y por mucho no la menos importante, que quiero compartir con ustedes, tiene que ver con lo indispensable y relevante que es la participación de las familias. Ya se mencionó en distintas ocasiones, pero la participación de las familias en todo el ciclo de búsqueda, investigación e identificación es sumamente importante, y leer el documento y leer los testimonios realmente es conmovedor, y es un valor agregado de este documento. Como ya nos decía Javier, solo leer eso ya es ganancia para el lector, y totalmente coincidimos en esa parte. El
protocolo retoma esas experiencias. Ayer Eugenia Ponce nos comentaba, este protocolo está hecho desde las víctimas y ahí también desde el 6.0 un reconocimiento grande para todas aquellas familias que decidieron aportar y apoyar en este proceso y en este protocolo, ¿no? Algo que hemos visto en distintos lugares de este país y que siempre nos impresiona es también esa empatía que tienen las familias con sus pares y esas ganas de estar apoyando para que a la siguiente persona no le pase lo que me ha pasado a mí. Ese deseo de aportar, pues también se reconoce en la Ley General, en el derecho de participación que tienen las familias en el desarrollo de política pública, pero también en el desarrollo de la propia búsqueda de sus casos, y para que ello pueda ser posible, ¿no? Para que puedan ser partícipe de su propio proceso, también es necesario que se crean las condiciones adecuadas. Y eso incluye una preparación de todos los actores involucrados. Incluye reconocer que los momentos de notificación y entrega son momentos cruciales que deben de ser bien planeados, tomando en cuenta el contexto cultural y los deseos de la familia. También significa que la coordinación interinstitucional para no revictimizar es un elemento crucial para hilar los diferentes actores que inciden a lo largo del proceso. Y también incluye mantener informadas a las familias sobre los procesos y tiempos que se llevan a cabo durante los momentos específicos. Quisiera cerrar mi presentación con unas palabras que nos compartió ayer Vicky, que creo que cierran bien también esta última reflexión. Y ella nos comentaba, necesitamos que las autoridades se preparen, que nos hagan sentir valoradas y no juzgadas. Suscribimos esas palabras y muchas gracias. La suscribimos sin duda, Marlene. Muchísimas gracias por tu participación y reflexiones y también por volver a traer aquí pues ese mensaje, ¿no? Importante. Pues finalmente, para cerrar con broche de oro esta mesa, antes de pasar a las distintas preguntas, que ya nos han llegado algunas a las redes y ya las tenemos por aquí, pero no sin antes dar la palabra también a María de Jesús López José, Marichuy. Ella es madre de Carlos David Michel Bautista López y forma parte del colectivo Unidos por la Paz en Veracruz. Es también un honor y un privilegio poder contar con la presencia de Marichuy en este espacio. Así que, y bueno, y la participación también en todo este proceso de la construcción del protocolo. Así que, pues sin más, Marichuy, no te quito más tiempo, adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, a mí me toca cerrar la reunión con un mensaje enfático hacia todas las autoridades. Un saludo a quienes nos acompañan en esta presentación. Mi nombre es María de Jesús López José. Soy madre de Carlos David Michael Bautista López, víctima de desaparición forzada y ejecutado extrajudicialmente el 15 de septiembre del 2015. Como todas mis compañeras, he vivido la más terrible pesadilla que puede existir para una madre, que es ver desaparecer a su hijo 2 veces. Una se lo llevan el 15 de septiembre del 2015 y la otra cuando lo envían a una fosa común. Teniendo una ficha de búsqueda con todos los datos que era posible para la identificación. Recuerdo muy bien el 13 de abril del 2016. Como todos los días de mis descansos, asistí a la ciudad de Jalapa, al área de periciales, a solicitar si tenían alguna información respecto a mi hijo. Y el perito que siempre nos recibía me dijo, no señora, solo nos llegó un esqueletito. ¿Y qué creen? Ese esqueletito era mi hijo. Y por esa gran negligencia, mi hijo tuvo que seguir desaparecido 1 año, 7 meses más.
La intención de estar aquí no es de dar lástima o pena, ni de ofender a nadie de los presentes, porque nada, nadie puede borrar lo que se ha vivido. Pero sí mis compañeras y yo, quienes hemos vivido en carne propia los efectos de la violencia padecida por nuestros seres queridos, consideramos de vital importancia transformar nuestras vivencias en la búsqueda de verdad, justicia y reparación. En propuestas que permitan reivindicar los derechos que nos asisten, el protocolo interdisciplinario de notificación de la identificación de personas desaparecidas y restitución digna tiene como objetivo, por un lado, visibilizar las malas prácticas que las autoridades de procuración de justicia tienen en esta materia y que se traducen en actos de revictimización para todos los familiares de personas desaparecidas y aún se siguen practicando. Por otro lado, aportar elementos que desde nuestra experiencia deben ser considerados como una propuesta. Las autoridades, en el marco del cumplimiento de sus obligaciones constitucionales, legales y convencionales. Es nuestro propósito, además, lograr que las autoridades no solo adopten este protocolo como normativa de cumplimiento obligatorio, sino que también se comprometan a capacitar y sensibilizar al funcionariado a su cargo, para que tanto en la notificación de identificación de nuestros familiares como en el acto de restitución de sus restos, el respeto a nuestra dignidad y la de nuestros seres queridos sea la columna vertebral que guíe su actuación. Así es importante para nosotros decirles a las autoridades aquí presentes que los derechos humanos no son concesiones graciosas cuya garantía y respeto dependa de su voluntad, que la Constitución los obliga a proteger, garantizar y promover estos derechos, así como erradicar cualquier práctica que los lesione, que las víctimas ya no estamos dispuestas a tolerar actos de revictimización, pero que también entendemos que las vías para que esto no siga sucediendo es necesario la colaboración y el diálogo. El diálogo respetuoso para la construcción de soluciones. Ese es el espíritu que nos guió a todas para proponer el presente protocolo, y los principios que se corresponden con el servicio público deben ser los que guíen a las autoridades para implementarlo. No pedimos más, pero tampoco aceptaremos menos. Sin ellos no hay una vida digna, si no viene acompañada de justicia. No a la repetición, sí a nuestros derechos. Muchas gracias. Yo espero que este mensaje que hoy compartimos todas nuestras compañeras aquí, o sea, lleguen a cada una de las autoridades estatales y federales y que seamos escuchados y que este protocolo se promulgue para el beneficio de todas las personas que hoy han sido revictimizadas por el gobierno estatal y federal a la entrega de los restos de sus seres queridos. No queremos que vuelva a pasar algo atroz como lo que nos pasó a nosotras. Gracias. Muchas gracias, Marichuy. Sin duda, una forma muy intensa, muy sentida, pero también muy, pues sí, muy potente de culminar, ¿no?, las participaciones en esta mesa. Si bien ahora vienen algunas preguntas que nos han llegado a las redes, me parece que tu mensaje justamente es importante, es un documento creado con la participación desde los sentires y experiencias de las víctimas, y la exigencia es que desde ahí efectivamente sea utilizado, implementado por las autoridades, y quisiera también rescatar ahí
lo que dices, ¿no? Los derechos humanos no son concesiones, y tienes toda la razón. Nunca han sido concesiones desde las instituciones, sino que han sido conquistas desde la sociedad civil. Y la sociedad civil significamos todos y todas, y significan, por supuesto, las personas que han sido víctimas, los familiares y todos los colectivos que han tenido que organizarse y construir espacios de resistencia justamente para conquistar esos derechos. Así que muchas, muchas gracias, Marichuy. Y pues voy a pasar a compartir algunas de las preguntas que nos han llegado. En particular, tengo 3 aquí ubicadas que voy a poner juntas porque se vinculan, ¿no? Y van a distintas personas también, pero se vinculan. La primera es una pregunta hacia Guillermo. Guillermo, como representante de la Oficina de la Alta Comisionada los Derechos Humanos en México, nos preguntan desde las redes cómo pueden apoyar ustedes desde la oficina a las familias, a las organizaciones y a los colectivos para la integración de este protocolo en México, en las instituciones en México. ¿Cómo podrían ustedes apoyar en este proceso? La siguiente pregunta es ahora para Javier también, y justo tiene que ver con lo mismo, que es cuáles son las facultades o si la comisión de búsqueda tiene alguna facultad para impulsar la integración de este protocolo con las diversas instituciones involucradas o implicadas en los procesos de notificación, y también pues en este mismo marco si la comisión tiene alguna facultad para evaluar también los procedimientos de notificación que se hacen desde distintas instancias. Entonces, esas dos que están muy vinculadas para Guillermo y para Javier. Y la tercera pregunta que tengo por aquí, que es de Lucy Díaz, que la compañera Lucy Díaz, que estuvo ayer también, pues ella comentaba que las consecuencias de... no, perdónenme, estoy equivocándome. No, más bien alguien plantea que ayer la compañera Lucy decía que las consecuencias de un mal proceso de notificación no solo es revictimizante, sino aterrorizante, ¿no? Pues la pregunta es a Juan Carlos Trujillo, si pudiera compartir qué piensas sobre esta forma de mirar esto, ¿no? Y pues también pues agradecimiento a tu testimonio, y pues agradecimiento también a Marichuy y a Carmen, a los familiares que han estado aquí presentes, porque justamente es este testimonio y este aporte que hacen desde su experiencia lo que pues le sigue dando a las familias y a todos pues la luz y la fuerza para seguir adelante. Entonces, esta pregunta a Juan Carlos, ¿qué piensas de esta forma de mirar, que no es solo revictimizante, sino aterrorizante? Y de las distintas facultades y aportes que se pueden hacer desde el Alto Comisionado y la Comisión para el tema de la apropiación de este protocolo. Entonces, doy paso en el mismo orden, pues Guillermo, adelante. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver. Lo primero es, para la oficina, el tema de las desapariciones es una prioridad, y es una prioridad hace un buen tiempo. Creo que todos estamos de acuerdo en que se han experimentado avances respecto del marco normativo y el marco institucional. Nosotros estamos acompañando a tanto los colectivos como las instituciones que existen como tal a nivel federal y a nivel de las entidades federativas. No tenemos capacidad para acompañar todos los casos. Pero allí donde estamos trabajando, esto puede ser un instrumento fundamental. Digamos, un poco por experiencia y un poco en la línea de lo que hemos dicho. No se está hablando de términos generales, no se está hablando de el tratado contra las desapariciones forzadas. No, estas son herramientas concretas del cómo. Y en términos generales, normalmente hay más apertura, ¿no? Yo con frecuencia he tenido el intercambio con diversas autoridades en diversos países del mundo, donde dicen, sí, estamos de acuerdo, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago?
Entonces, hay una parte que corresponde a las entidades del Estado. Y acá se ha avanzado, como dije. Pero no basta con lo de la ley, se ha dicho acá, necesitan políticas que aterricen esto de manera concreta. Y en realidad hay un tema que no es fácil. Y ahí voy a ir un poquito más amplio. Estamos ante un Estado, y hablo acá de toda la región, que tiene funcionarios que no han tenido ni sensibilización ni formación en temas de derechos humanos. Entonces, si incluso en las universidades los temas de derechos humanos no son cursos obligatorios. En la Facultad de Derecho, por dar otro ejemplo, no hay ningún curso obligatorio sobre justicia indígena. Incluso el ámbito de derecho internacional no es algo obligatorio. ¿Por qué vamos a esperar luego que sepan la vinculación con la jurisdicción indígena o que sepan aplicar normas internacionales? No han sido formados para eso. Y estamos hablando a nivel universitario. Entonces, hay una parte que es, me acuerdo que en Ecuador decían corazonando. Hay una parte que es sensibilización. Sensibilización. Y otra parte que es técnica. Y hay que trabajar las dos. Y lo primero, y aplicando un poco lo que se llama de enfoque de derechos humanos, el enfoque de derechos humanos que trabaja en Naciones Unidas, primero identifica el problema, quiénes concretamente y dónde, luego qué derechos tienen, y luego uno se pregunta, ¿quién tiene que hacer algo sobre esto? Y en este caso concreto es las entidades, las distintas entidades del Estado, que tienen algún tipo de función, competencia en estos temas. Pero ahí la pregunta clave no es el Estado. ¿Quién dentro del Estado? Concretamente. ¿Y en qué parte? ¿En qué parte del territorio? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Y luego vienen las preguntas claves. ¿Por qué no lo está haciendo? Porque dependiendo de cómo se responda a esto, es que va a haber la intervención. Puede ser que no lo esté haciendo porque simplemente no hay voluntad política. Si no hay voluntad política, no importa si hay protocolo o no hay protocolo. Así de simple. Puede ser que haya voluntad política, pero no se sabe cómo hacerlo. Ahí hay una parte central que es decir, aquí está cómo se hace. Pero, nuevamente, no basta con decir, aquí está el protocolo. Hay que diseñar una estrategia de aplicación concreta y que tiene que estar acompañada, yo diría, sobre todo en las más altas esferas, ninguna formación funciona si desde arriba no hay una clara voluntad política que diga esto se hace. Tenemos que demostrar en las más altas esferas no solo de que le vamos a dar las herramientas cómo hacerlo, sino que hay un valor añadido, que hacerlo de esa forma supone un valor añadido de cumplimiento de sus obligaciones, en este caso, con los familiares. Entonces, digamos, no es algo como simplemente automático. Hay que pensarlo, por lo tanto, en función de cada entidad federativa, de cada realidad local. Nosotros, por supuesto, a disposición respecto a nuestras capacidades, pero hay que verlo en red. Es decir, nosotros somos un factor añadido a, y ver cuáles son las alianzas en cada una de las instancias. En alguna de las contrapartes nosotros tendremos ventajas comparativas y con mucho gusto lo vamos a hacer. Podemos generar diferente tipo de alianzas sobre esto, pero hay que pensarlo. Hay que pensarlo para cada caso concreto para poder obtener los resultados que esperamos. Y si queremos finalmente resultados efectivos y sostenibles, esto supone formación y paciencia. No es solo un instrumento jurídico o una herramienta técnica. Hay que
cambiar el chip de la forma como piensan y por lo tanto luego se desempeñan funcionarios y funcionarias públicas que tienen que cumplir alguna función respecto de esto. Yo lo dejaría. Muchas gracias, Guillermo. Javier, adelante. Hola. Bueno, voy a volver a quitar mi video. Me voy a convertir en una voz que se escuche bien, aunque no tenga rostro. A ver, uno de los grandes dramas legales de la búsqueda de personas desaparecidas en México es que la Comisión Nacional de Búsqueda no tiene facultades de procesamiento e identificación forense. Es un órgano administrativo, ¿no? Por ley, la intervención de la Comisión Nacional de Búsqueda y de 30 de las 32 locales en búsqueda forense no puede ir más allá de prospección y excavación. Son los peritos de las fiscalías y los ministerios públicos los que deben procesar los contextos, recuperar, trasladar, resguardar, identificar, restituir. A pesar de esto, desde las comisiones de búsqueda estamos avanzando en 3 direcciones, por lo menos, que sí conducen a localizar personas sin vida. El mecanismo extraordinario de identificación forense, que es una especie de grupo de choque para atacar de forma integral el problema de identificación humana con un alto grado de autonomía técnica. El Centro Regional de Identificación Humana en Coahuila, que es un esfuerzo por cambiar la metodología de identificación humana hacia un enfoque masivo y que ha alcanzado un acuerdo con la Fiscalía de Coahuila para dividirse los casos. Creo que puede ser muy potente la experiencia que está desarrollando en Coahuila. Espero que sea todo lo exitosa que promete. Y el tercer camino, y es de donde vienen los ejemplos que di en mi intervención, es la búsqueda generalizada de datos en fosas comunes. ¿Y esto en qué consiste? Pues consiste en comparar el listado de la gente a la que estamos buscando, que es el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, con el listado de cuerpos inhumados en fosas comunes, que usualmente están en papel y los tienen los panteones. Entonces hay que ir a los panteones, recoger los datos, sistematizarlos y comparar las dos bases de datos, ¿no? Entonces las notificaciones que yo relaté en mi intervención provienen de este último proceso. Estamos encontrando gente desaparecida de larga data, sin vida, ¿no? Y ahí es cuando nos movemos, cuando tenemos este posible positivo, ¿no?, a los antecedentes que tienen las fiscalías que recibieron esas denuncias en 2009, 2011, 2014, 2017, y nos damos cuenta de que hay carpetas que las fiscalías perdieron, otras que tienen en lo que llaman archivo temporal, es decir, decidieron que ya no iban a seguir investigando hasta que aparecieran nuevos elementos, entonces no hay un ministerio público a cargo, ¿no? Entonces, bueno, yo leo un poco este protocolo y siento que hay cosas extremadamente valiosas, ¿no? Lo dije con toda sinceridad y por sobre todas el testimonio de las familias y al mismo tiempo el proceso que a mí me está llevando a notificaciones sin vida no se parece mucho al proceso que está plasmado en el documento, ¿no?, que suponía que la Fiscalía Especializada en Desaparición iba a encontrar el contexto de hallazgo en el marco de la investigación de la desaparición, ¿no? Y aquí estamos encontrando una forma de incidir que encuentra gente y no se le parece mucho. Entonces, me preguntan si tenemos en CNB facultad para evaluar cómo se notifica. A ver, digamos, de forma general sí, pero ¿de qué forma se podría? Porque tenemos la facultad de dar seguimiento a las acciones de búsqueda y hemos peleado, es una batalla muy árida, muy jurídica, pero hemos peleado para que la identificación humana sea considerada búsqueda, ¿no? Porque eso es lo que legalmente nos da como el acceso para incidir en el tema. Si nosotros aceptamos que la identificación forense es investigación y no es búsqueda, pues entonces aceptamos que nos cierran la puerta en la cara. Por eso, digamos, tenemos esta batalla que es árida, es legal, en términos de que identificar restos y cuerpos también es buscar personas desaparecidas, ¿no? Y por tanto es competencia incidir en eso de las comisiones de búsqueda. Entonces, ¿de qué manera podríamos llegar a evaluar, digamos, notificaciones? Pues hay 2 vías, una proactiva y una a partir de denuncias. Algo que las familias sugirieron enfáticamente durante el proceso de fortalecimiento del protocolo, estoy hablando del año pasado, es que se veía muy bien el documento, pero no quedaba claro quién iba a ser responsable de darle seguimiento, ¿no? Es decir, qué órgano iba a estar vigilando que se cumpliera y canalizando las denuncias en caso de que se incumpliera. Entonces, atendimos esa
repetida observación de las familias que participaron y se creó una comisión de implementación de la cual participan varias personas que están aquí, Cruz Roja Internacional y la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México y familiares y organizaciones civiles, ¿no? Entonces, esta comisión de implementación tiene que ser dos procesos, ¿no? Y en la medida en que los procesos de notificación y restitución digna estén plasmados en el protocolo homologado de búsqueda, esta comisión puede supervisar que se hagan bien, ¿no? Y canalizar denuncias cuando se hacen mal. Un proceso es el de monitoreo. Estamos desarrollando la metodología para evaluar que el protocolo efectivamente se cumpla en esa comisión de implementación. De hecho, Fundar ha ayudado bastante, la organización a la que pertenece Jimena Antillón. Entonces es una forma, digamos, proactiva en la que vamos a estar evaluando que las instituciones hagan lo que el protocolo dice e intentando entender cuando se despega la práctica de la norma, qué está pasando, ¿no? Si es un problema de la norma, de recursos, de voluntad, de comprensión, de capacitación. Y la otra forma en la que la Comisión de Implementación del Protocolo, que es presidida por la Comisión Nacional de Búsqueda, pero no es el único órgano que está ahí reunido, podría incidir es cuando las familias o sus representantes, o en realidad cualquier persona, advierten que el protocolo se ha incumplido. Y si advierte que se ha incumplido en la parte de notificación digna, que es el apartado 6.2, podrían denunciarlo a la Comisión de Implementación que canalice esto hacia los órganos internos de control, ¿no? Marichuy nos decía muy elocuentemente las obligaciones de todos los servidores públicos en el primero constitucional, ¿no? Promover, garantizar, respetar los derechos humanos. Si nos movemos a una norma, digamos, más árida, que es la Ley General de Responsabilidades Administrativas, su artículo 7 dice que todos los servidores públicos incumplen su deber y pueden ser sancionados si no hacen lo que dice el artículo primero constitucional, ¿no? Entonces, de algún modo hay una base jurídica para la sanción administrativa cuando no se hacen las cosas bien, y el protocolo homologado de búsqueda es un estándar sobre cómo deben hacerse las cosas, ¿no? Termino con lo último que preguntaron muy rápido. ¿Puede CNB incidir para que lo que estamos presentando hoy se convierta en norma? Sí, otra cosa que las familias pidieron es ¿cuándo vamos a revisar este protocolo? Porque una experiencia repetitiva y frustrante era que había un momento de creación de protocolos y luego nunca se ajustaban. ¿Y cómo puede ser que un protocolo nunca haya que moverle? Pues obviamente aprendes cosas mientras lo aplicas. Tiene que ser un instrumento viviente que vaya como actualizándose según la práctica va cambiando y el conocimiento y etcétera. La ciencia misma. Entonces, lo que las familias pidieron y se puso en el protocolo es que hubiera una fecha de corte para actualizar el protocolo de búsqueda, ¿no? No que quedara ahí a consideración a ver cuándo nos sentamos a actualizar, sino que tuviera un corte duro. Y ese corte duro es 2 años después de su entrada en vigor. Entonces, lo que estamos haciendo en Comisión de Implementación, en preparación para este momento de actualizar, de meterle mano al protocolo para hacerlo mejor, es juntar insumos, ¿no? Juntar insumos y críticas y comentarios, observaciones, 1000 cosas estamos juntando, que si en lugar de ausencia voluntaria debería llamarse ausencia deliberada, y evidentemente este material que hoy presentamos es un insumo más para que cuando nos sentemos a reflexionar qué está bien y qué está mal en ese instrumento y a meterle mano para hacerlo mejor, esté todo a la mano, ¿no? Entonces, claro que sí, CNB y la Comisión de Implementación presidida por CNB está acumulando insumos de cara a la actualización de la norma que sí es, digamos, jurídicamente obligatoria, ¿no? Aquella por cuyo cumplimiento de los servidores públicos podemos ser sancionados. Espero haber resuelto la pregunta completa, a lo mejor me enredé. No, muchas gracias, Javier, y creo que ahí hay algo que es importante puntualizar, porque me parece también que lo que comentas, Javier, tiene que ver mucho también con el proceso de construcción que se hizo del protocolo homologado de búsqueda, ¿no? Que es una iniciativa también que es parte del trabajo y de esta norma que tú comentas, ¿no? ¿Qué será lo importante? Cómo dialogan también todos estos protocolos, ¿no? Aunque este protocolo homologado, pues es norma y efectivamente está desde las instituciones y tiene que ser cumplimentado, cómo dialogar con ¿no? Que no está hecho desde la institucionalidad, sino que es un aporte de la sociedad civil para que, y de la sociedad civil entendida como acompañantes, organizaciones, pero también por los colectivos de las víctimas, los familiares, ¿no? Para que también tenga el mismo peso, ¿no? Y sí pueda ser tomado, pues sí, como una norma de acción, ¿no? Los comos, ¿no? Que comentaba Guillermo, que me parece que son muy importantes, ¿no? El cómo, pues ahí está, ¿no? El cómo. Entonces, será un reto poner a dialogar todos estos instrumentos, pero incluyendo que sí surge desde
pues las experiencias y las necesidades y exigencias de las víctimas. Le voy a dar la palabra a Juan Carlos Trujillo, antes de pasar a participaciones más. Juan Carlos, ¿andas por ahí? Gracias. Sí, de hecho, viendo la pregunta, lo que comentaba la compañera Lucia ayer es un comentario, por demás decirlo, súper acertado, porque el tema no es lo que te revictimizan en este tipo de situaciones, sino cómo te marca en esta inhumanidad en el que te ven envueltos las familias por necesidad, por esa necesidad de encontrarse nuevamente. Nos hemos visto en estos procesos, y voy a hacer una cita de algo que nos sucedió en Culiacán, Sinaloa, en la Tercera Brigada Nacional de Búsqueda. Uno de los logros importantes que hubo en la brigada fue que logramos encontrar una persona que estaba desaparecida, que había sido encontrada por otra persona y había sido sepultada por su familia, pero que después el desaparecido regresó a su casa y después fue desaparecido, pero eso originó que la familia nos dijera, es que el que enterramos no era nuestro familiar volvió a desaparecer, pero ya habíamos enterrado a nuestro desaparecido anteriormente. Entonces, creo que ese tipo de procesos inhumanos en el cual las instituciones, por intentar resolver a veces algunos problemas que van teniendo, no se ponen a pensar en lo que dejan atravesando a las familias. Otro mensaje que también quiero colocar aquí es que justamente en esa misma brigada logramos encontrar una persona de nombre José, y que a la hora de encontrarlo, poderlo identificar por sus ropas, hablamos a la familia y su familia no estaba en condiciones de recibirlo. Su papá lo que me dice, Juan Carlos, les agradecemos muchísimo lo que hayan hecho por nosotros, que lo hayan encontrado, pero si tú en estos momentos me obligas a decirle a su esposa y a su madre que ya lo han encontrado, las voy a matar en vida. Al escuchar las noticias se van a morir. No tengo manera, no tengo forma, no tengo palabras, no tengo herramientas para poderles comunicar que hoy, a lo largo de esos 6, 7 años que él está desaparecido, hoy ustedes llegaron, lo pudieron encontrar. Entonces, yo te diría que lo poco que me queda de vida de mi esposa y de tu esposa de José, no nos dejes esa carga hacia nosotros. Y cierro mi comentario diciendo, creo que hoy en México atraviesa por una gran crisis de deshumanización, tanto institucional, pero también desde la parte social. Creo que como Estado, el Estado ha fallado, el gobierno, el Estado, lo fuimos todos, pero que también la sociedad ha sido muy indolente y hemos fallado. Tenemos una sociedad fallida. Colocar ese tema con la necesidad que tenemos hoy en lo que nos toca atravesar en la historia del mundo, lo que necesitamos es generar un cambio de política con principios humanitarios, centrado desde las búsquedas, centrado desde las familias, quitarle todas las discusiones en las latitudes que se vierten desde las propias complicaciones institucionales que hoy tenemos. Yo creo que este ejercicio que ustedes están realizando, Vale, Jimena, nos muestra con claridad que las cosas se pueden hacer de una manera diferente, de una manera más profunda, y sobre todo poner el centro, el ser humano que todos necesitamos poner para cambiar nuestra realidad. Necesitamos buscar, necesitamos encontrar, necesitamos recibirlos en casa, necesitamos atender los impactos que dejaron para todas nuestras familias. Y eso no se va a sanar. Y vamos a volver a vivir lo que pasamos en los 70. Algo dejamos de hacer en los 70 que estamos pagándolo hoy. El no haber atendido los impactos psicosociales con las familias que daban amparo ha generado del propio estado de la sociedad. Yo invito además a sumarse en este protocolo que hoy ustedes nos están presentando, que pongamos lo más hermoso que Dios nos dio, que es nuestra humanidad, al centro de la búsqueda de las personas. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, por ese mensaje, que creo que es importantísimo también para ir dando cierre. Pero antes de eso, y sí me gustaría también, si bien no hay preguntas en específico, pero en particular a las compañeras, bueno, Carla y Marlene me disculparán, pero voy a hacer la pregunta particularmente a Marichu y a Carmen, si es que quisieran cerrar con algún comentario, ¿no? Específico, darle la voz a ustedes, que justamente es la que está en el centro, la que ha estado en participación, construyendo esto y en la experiencia directa, si quisieran ambas o alguna de las dos, poder dar unas palabras finales de este espacio. Entonces, primero pregunto a Carmen, siguiendo el orden, si quisieras comentar algo.
Si no, nomás puedes poner ahí en el chat interno que no, o hacer un no, ¿no? Pero está abierta la posibilidad. Un segundito nada más. Bueno, y pues dado que no, de todas maneras, creo que es un agradecimiento profundo a Carmen y a su presencia el día de hoy. Y pues Marichuy, si es que quieres también cerrar con algún comentario final este espacio del día de hoy. Sí, creo que es importante recalcar esta parte, ¿no? De que esta jornada se hizo con la intención de que todas las instituciones que nos acompañaron para realizarla, pues más que nada ellos también nos apoyen, ¿no? A impulsarla y que hagan de esto una realidad y que no se queden nada más solamente así en un documento más, ¿verdad? Creo que esa es el propósito de esta jornada, que más que nada que se visibilice y que sensibilice también a las autoridades para que ellos puedan realizar bien sus trabajos, ¿no? Más que nada. Sería todo, y agradecer a todos los que hoy estuvieron aquí presentes y mandarles un fuerte abrazo. Gracias. Pues quisiera sumarme a los agradecimientos, en principio, pues a todos ustedes en esta mesa, en el panel del día de hoy, pues a Carmen, a Guillermo, a Javier, a Marlene, a Juan Carlos, a Carla, Marichuy. Creo que todas las voces nos han dado un pedazo riquísimo de todo un universo que es importante tener en cuenta de cara a la presentación de este protocolo, que acompaña, enriquece y fortalece también este trabajo, y que también tiene que trascender este protocolo, ¿no? Porque justamente lo que todos hemos compartido es que queda mucho por hacer, ¿no? Y en queda mucho por hacer, pues tenemos muchísimos espacios para poder operar y estar y hacer, ¿no? Impulsar. Quisiera también agradecer a las organizaciones que han sido parte de toda esta iniciativa, pues el Espacio Psicosocial por los Derechos Humanos, importante grupo al que le tengo un cariño profundo al ser parte de, a fundar, al GIAS y a Hacer en Paz. Y si bien este protocolo es parte del trabajo de estas organizaciones y también en participación con las propias familias, pues agradecer, como ya dijimos, a las compañeras que revisaron de distintos espacios, ahí pues insistir a Susana, que estuvo ayer del ECAP, Marlene ahorita en representación del CICR, Carla del equipo argentino de antropología forense, al equipo de diseño, ¿no? Que hicieron un trabajo precioso, a quienes han armado también la página. Les invitamos a entrar a la página y chismear y meterse y hurgar en todo lo que está ahí, y también a las compañeras que redactaron este protocolo, porque por supuesto son varias organizaciones y somos varias personas quienes hemos estado participando, pero pues lo cierto es que, y voy a volver a retomar en los quién y cómo, pues tiene que haber alguien que arrastre el lápiz, ¿no? Porque no podemos ser 50 personas que arrastremos lápiz, y esas personas que arrastraron lápiz con toda la convicción y el corazón de frente, pues Jimena Antillón, Janet Carmona, Marcela Flores y Alejandra Ramírez, que son el equipo redactor de este protocolo. Esperamos de verdad que sea un aporte, y retomando las palabras Marichuy, nuestra intención, nuestra pretensión es que no se quede en un documento, que efectivamente no solo nos lo apropiemos para exigirlo y exigir su implementación, sino que además las instituciones, las personas, la ciudadanía se lo apropie para exigirlo, para hacerlo más allá de un documento objeto, pues un instrumento activo, ¿no? Dinámico que nos permita seguir caminando. Así que, pues muchas gracias a quienes estuvieron en redes, a quienes nos acompañaron, a Ale que moderó el día de ayer, a los panelistas y las panelistas de ayer, y pues después del día de ayer y hoy damos por cerradas estas jornadas de presentación al protocolo. Muchas gracias, y pues nos despedimos. Muchas gracias. Muchas gracias.